introducción o estábamos viendo cuál era la base, el fundamento de una iglesia que tiene visión fortalecida en Dios. Hablábamos acerca de un mismo sentir, una iglesia que no tiene el mismo sentir, una iglesia que no tiene un propósito, es una iglesia que no tiene rumbo. Acuérdense, Proverbios 29:18 es nuestro versículo base. Me gustaría que lo volvieran a buscar, por favor. Si alguien le da lectura, por favor. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Si no hay visión, la palabra aquí hebrea es Haxon, que significa también sin profecía o sin revelación. Si no hay revelación, si no hay profecía, si no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, hoy quisiera seguir con este tema y el tema de hoy es identidad y llamado. Para los que escriben, pues, identidad y llamado. ¿Por qué es tan importante esto? Vamos a ver primeramente un comentario bíblico que encontré acerca de lo que teológicamente o según la Biblia, ¿qué es un llamado? Dice así: invitación personal y soberana de Dios para una relación, un propósito y una obra específica. Esto es llamado. Lo voy a leer nuevamente. Es de un comentario bíblico. Dice: invitación personal y soberana de Dios para una relación, un propósito y una obra específica. Esto es llamado. Todos los que llegan al conocimiento de Cristo, todos los que llegan a tener una revelación de Cristo tienen un llamado, o sea, tienen algo que hacer. No somos un grupo religioso que se caracteriza por una forma de vestir o por una forma de específica de llevar la religión, no. Nosotros estamos aquí porque tenemos un propósito y un llamado que atender, una relación íntima y personal con Cristo con la cual crecer. Acuérdese que yo antes tenía un libro muy bonito que se llamaba El Callado del Pastor y había un tema que se llamaba mayor relación, mayor autoridad. Dios no puede, o más bien un hombre no puede tener una verdad absoluta si no tiene una revelación correcta, y la revelación correcta es Cristo, y la verdad absoluta es Jesús, y todo aquel que conoce a Jesús, ahorita dice algo conoce la verdad. Entonces somos llamados a esto, a conocer la verdad. No recuerdo ahorita el versículo claramente, pero dice que Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, Dios nos ha dado revelación para conocer al que es verdadero. No estamos a ciegas. No estamos en este mundo. No fue una ocurrencia de Dios o de Jesucristo de establecer un pueblo, una iglesia, que significa llamados aparte o llamados a formar una unidad diferente. Esto es iglesia, los llamados aparte. No fue una ocurrencia. Este era un plan divino que Dios tenía desde la fundación de la tierra. Dios ya tenía plasmado lo que Él quería. Entonces no es una ocurrencia la iglesia. Ustedes no son una ocurrencia. Ustedes no están aquí porque hoy decidieron venir. Ustedes están aquí porque Dios, a través de Jesucristo, nos da esa oportunidad de poder venir a conocerlo. Entonces, este es el llamado. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a venir y conocerlo. Y la otra palabra que les decía es identidad. Vamos a
esto lo busqué en un diccionario. ¿Qué significa identidad? Identidad, número uno dice, el nombre dice es cualidad de idéntico. Y ya algo más explicado, dice conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que caracterizan frente a los demás. Es un rasgo de un individuo o rasgos de un individuo que lo caracteriza frente a los demás. O sea, eso es una identidad, un rasgo de un individuo que caracteriza a los demás. Entonces, me gustaría que buscáramos aquí en Hechos 1:26. Identidad es tener las características que había en Jesús, ya hablándolo de una manera más concreta. Según Juan 1:12, ¿qué nos dice? Sin perder Hechos, el versículo que les acabo de dar. El Evangelio de Juan 1:12, ¿qué dice? Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Este es un llamado de Dios. Nos llamó a ser ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, mírenlo, aquí de esta manera quiero ilustrar lo que es identidad. Bueno, 11:26, ¿qué dice de Hechos? 1:26. 11:26. Ah, Y cuando los encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A ver, aquí está hablando de la iglesia naciente, una iglesia que estaba propagando una doctrina, una enseñanza, no estaba a la deriva, no estaba siendo improvisado, no había nada improvisado en esto. Tenía que haber una forma de identificarlos. Dice que en Antioquía se les llamó ¿qué? Cristianos por primera vez. Este es un adjetivo. ¿Quién se lo dio? Los hombres. De esta manera identificaban a la iglesia de Cristo en un principio. Primero les llamaron los de este camino y después les llamaron cristianos porque tenían una identidad, porque su doctrina, su enseñanza era cristocéntrica. Entonces los identificaron con Cristo. ¿Por qué? Porque enseñaban a Cristo. Cuando Pedro y Juan estuvieron en el concilio, ¿con quién lo relacionaron? ¿Con quién? Con Jesucristo. ¿Por qué? Porque hablaban como Él, pensaban como Él, actuaban como Él. Esto es identidad. La iglesia debe de tener una identidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden distinguir a un mormón? ¿Por qué lo distinguen? por su forma de vestir. Por su forma de vestir, ¿qué más? Se viste de negro. Se visten de negro o de gris. Esa es una característica de los mormones. ¿Ustedes han visto a un mormón o han oído el testimonio de la vida de un mormón? ¿No? ¿Cómo ustedes distinguen un testigo de Jehová? También la vestimenta. La vestimenta, ¿qué más? Su paragüita siempre traen. Su paraguas. Esta es una forma de identidad.
Cuando nosotros vemos a mujeres con faldas largas y con un sombrero a veces o con sombrilla y hombres de corbata, luego lo relacionamos ¿con quién? Con los testigos de Jehová. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha conocido un testigo de Jehová que sea un hombre de Dios? Aquí está la gran diferencia. Cuando Pedro y Juan comenzaron a hablar, lo primero que vieron en ellos eran que eran pescadores. Hombres del vulgo, hombres sin letra, ignorantes, pero hablaban con denuedo, hablaban con autoridad, hablaban de una manera que las personas que estaban ahí podían sentir la esencia de lo que hablaba Jesús. Acuérdate cuando Jesús les hablaba, dice, y Jesús les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta era la gran diferencia. Ahora, ¿cuál es el llamado principal? Si nosotros queremos ser la iglesia o si somos la iglesia, tenemos que impactar al mundo, no el mundo a nosotros. La iglesia debe imponer su característica principal. ¿Cuál es? ¿Cuál es el principal llamado de un cristiano o de un hijo de Dios? Porque cristiano es un adjetivo, es un sobrenombre, es algo que los hombres les dieron en ese momento para identificarlos. ¿Por qué? Porque su doctrina era Cristo, el que predicaban a Cristo. No los llamaron de otra manera porque porque ellos no se familiarizaban con otra cosa, sino con la persona de Cristo y su obra en la cruz. El apóstol Pablo, a donde quiera que iba, con los judíos a las sinagogas, les predicaba a Cristo. Y los demás discípulos o apóstoles, a donde fueron enviados, ellos predicaban a Cristo. De manera que esa fue su identidad, Cristo. Era una forma de identificarlos a través de la persona de Cristo. Pero no solamente era el hablar, el predicar, sino también tenía que ser en la vida, en la forma de vida, en la conducta de cada uno de nosotros. Vamos a ver, ¿cuál es el principal llamado de la iglesia? Hay mucho llamado. Ahorita vamos a ver por lo menos 5 llamados que tenemos como iglesia. ¿Para qué? Para tener una identidad. Y cuando tú tienes una identidad, cuando a ti te relacionan con tal o cual persona, es porque te pareces. No es porque tú dices. Nosotros podemos decir, yo soy cristiano, pero vivir de la patada. Podemos decir, yo voy a una iglesia y conozco de Cristo, pero sigue siendo un adicto a las drogas, sigue siendo un golpeador, sigue siendo lo que sea. Eso no te hace diferente. Lo que te hace diferente es entender el principal llamado. Me gusta mucho cómo dice la la nueva traducción viviente. Romanos 8. Yo no entiendo, bueno, sí entiendo, porque pues la mayoría, o yo vengo de una formación pentecostal, donde hay mucha subjetividad. Y hay mucha subjetividad porque desafortunadamente en la formación que yo tuve, se saca un texto y de ese texto se hace una enseñanza que a veces se convierte en doctrina y ya lo tenemos como una forma en que nos regimos, pero la palabra nos invita a que escudriñemos las escrituras y que podamos entender. Yo les digo esto porque muchos están no entienden, no saben, dicen, yo no sé cuál es mi llamado. Desde el púlpito, ¿alguien sabe cuál es su llamado? Algunos sí, otros no. ¿Por qué no saben cuál es su llamado? Porque estamos confundidos con el ser llamados a tener algo específico, a que Dios a través de un profeta llegue y te hable y te diga, tú vas a hacer tal o cual cosa.
estamos errados en algún sentido. No estoy diciendo que esto no sea así, pero estoy hablando acerca de no comprender como cristianos cuál es nuestro mayor llamado. De esto determina mi carácter. La semana que entra vamos a hablar acerca del liderazgo y cómo tenemos que ser conformados al carácter de Cristo. No es porque yo sí digo lo que tengo que decir o aquel porque no dice lo que tiene que decir. Esto no tiene nada que ver. Dios puede llamar a un hombre como Timoteo o a un hombre como Pablo, colérico. Pero eso no tiene nada que ver. Bueno, pero es la siguiente semana. Romanos 8, 28, ¿qué dice? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todo principio, todo fundamento o toda base de un buen cristiano es el amor a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Dice Jesús, o Jesús nos enseñó que el más grande mandamiento y que de esto dependían toda la ley era el amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Este es el principal mandamiento. Y el apóstol Pablo aquí nos enseña que si no amamos a Dios, ¿cómo nosotros vamos a poder experimentar lo que es el llamado de Dios? Cuando estamos todavía preocupados por las cosas efímeras, por las cosas pasajeras, por tantas cosas, pero Dios no es mi primer amor. Y aquí dice que los que aman a Dios, hay muchos cristianos que creen amar a Dios. Cada quien sabe en lo más profundo de su corazón si en realidad hay un amor real, un amor profundo. El amor hacia Dios tiene que ser expresado y tiene que haber evidencias de que yo estoy amando a Dios. ¿Qué dice Jesús? Si me amáis, ¿qué? ¿Cuál es el resultado del amor? Guardar sus mandamientos. Ese es el resultado del amor. Y aquí dice, y a los que aman a Dios, todas. ¿Cuáles? Todas las cosas le ayudan para bien. Y luego viene el llamado. ¿Qué dice ahí? En el 29. Ah, no, allí mismo. Son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y sabemos, lo voy a leer todo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Quién trae la nueva versión viviente? A ver, escuchen, es el 29. Nueva traducción viviente. Escuchen el 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Para qué nos llamó? ¿Cuál es el principal llamado? Tener una iglesia grande, ser reconocidos, tener el ministerio más fructífero de la ciudad. ¿A qué nos llamó? Dice que de antemano, lo vuelvo a repetir, no fue algo que se le ocurrió. No fue algo que surgió en el momento, Él ya tenía su plan. ¿Y cuál era su plan? Dios nos dio un modelo. Dios nos dio un parámetro. Dios nos dio una imagen y nos dijo así, tal cual. Todos los que son de Cristo o los que han venido al conocimiento de Cristo tienen que ser conformados. Tienen que ser transformados a la imagen
de su Hijo. Esto es lo que debe ser la iglesia. Esta es identidad. Y también propósito. ¿A quién te pareces? ¿A quién me parezco? ¿Todavía te pareces al Rafa? ¿A Don Irán? ¿A Mari? ¿O cada vez te vas pareciendo más a Cristo? No estamos hablando que el Evangelio es una varita mágica y que ya viniste a la iglesia y ya saliste siendo el superhombre, el supersanto. No, tiene que haber una sumisión. Humildad. ¿Sí? Someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. Esto tiene que ver mucho en una formación, en una forma de ir siendo transformados de una manera paulatina. Ustedes observen a Pedro, ese Pedro que llegó a Jesús, ese Pedro que era un hombre iracundo, un hombre arrebatado, un hombre con un carácter difícil. Véalo, observe. Cuando Jesús llega al lago de Genezaret y ve a los pescadores que estaban limpiando sus redes, le dice a Pedro: préstame tu barca. Desde aquí voy a dar una enseñanza a la multitud que viene conmigo. Y él le prestó su barca. Y comenzó Jesús a dar un mensaje. Y cuando termina el mensaje le dice a Pedro: boga mar adentro. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, toda la noche hemos estado allá. Ese era su carácter. Oye, pues toda la noche estuvimos allá. Pero por tu palabra lo voy a hacer. ¿Qué fue? Se metió al mar, investigando, ya lo he dicho antes. Ese tipo de peces no había en el día. Bueno, sí había, pero los bancos de peces salían en las noches, por eso ellos iban en la noche. Ellos eran pescadores, ellos sabían, tenían tanta experiencia al pescar que no necesitaban que alguien les enseñase. Pero Jesús va más allá de nuestra lógica y le dice: boga mar adentro. O sea, no es lo que tú dices, es como yo digo. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando sale de ahí, sale sorprendido porque ve cómo no venía tanto sorprendido por la pesca milagrosa, porque muchos enfatizan, bueno, la mayoría de las Biblias hay un subtítulo ahí que dice la pesca milagrosa, pero no, él no venía sorprendido por la pesca milagrosa, él venía sorprendido de que a través de su palabra esos peces se sujetaban a la autoridad de Cristo. Salieron en un momento que no tenían que estar ahí. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces Pedro, cuando sale, dice: apártate de mí. ¿Qué le dijo? Apártate de mí porque soy pecador. ¿Estaba siendo sincero Pedro? ¿Era pecador? Claro que era pecador. ¿Pero qué le dijo Jesús? Desde hoy serás pescador. Yo te haré pescador, pero de hombres. Y hubo una formación. Ustedes comparen al Pedro de los evangelios con la primera epístola de Pedro. A ver si es el mismo Pedro. Era un Pedro transformado. Era un Pedro que a través del trato, que a través de la prueba, que a través de pasarlo por fuego, tenía que ser purificado. Entonces, esto es el venir y tener una identidad y un propósito y ser llamados a algo específico. Cuando nosotros comprendamos como iglesia que no es nada más venir y cumplir nuestra parte y sentarnos y cantar 2, 3 cantos y juzgar si me gustó la predicación o no, o si le faltó algo, no vamos a crecer porque no estamos entendiendo cuál es nuestra verdadera vocación. Nuestra vocación es parecernos a Cristo. Eso todos los días te debe debe de ser lo que debes, por lo que debes vivir. Hace tiempo, a manera de testimonio y de anécdota, me habían invitado a
a compartir o a llevar la ceremonia de unos 15 años de una muchacha que se congregaba con nosotros, pero antes de que llegasen los 15 años me llegaron unos rumores de que que su hermana andaba mal y cosas así. Y yo dije, bueno, me lo está diciendo esta persona, no lo conozco. Me fui y me puse a orar a Dios y dije, Señor, si esto es verdad, que venga una persona con más credibilidad que él y me lo diga. Y a los pocos días llegó una persona y me dijo, ¿sabes qué? Dijo esto así, así, así. Yo dije, ya no hay más que hablar. La llamé a ella y a su mamá, hablé con ella, le llamé la atención y ¿saben qué pasó? Se enojaron conmigo, lo negaron rotundamente, me dijeron, es usted mentiroso, eso no es cierto. ¿Y sabes qué? Como represalia, ¿qué pasó? Bueno, y se acuerda que eso le da risa. Me quitaron, Maru también se acuerda, me quitaron, me dijeron, no, ya no va a ser usted el que va a dirigir, va a ser mi tío. Su tío era un pastor de por ahí también, una iglesia de ahí, el pastor Pepe, para los que lo conocen. Y yo dije, bueno, pero yo estaba luchando en mi corazón. Y esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque pues, nuestra referencia es Cristo. Y yo pensé y dije, ¿qué haría mi pastor? Fue lo primero que dije, ¿qué haría mi pastor en esta situación? Y como yo conozco a mi pastor, dije, pues no ir. Entonces, pues no voy. Y una voz en mi interior, nunca he dicho que Dios me habló, porque no es así, sino que algo en mi interior me hizo sentir, ¿y qué pienso yo? Ya entendí, o sea, ¿qué es lo que piensa Cristo? Al final de cuentas fuimos, estuvimos ahí, y esto es lo que nos debe de ocupar. ¿Qué es lo que piensa Cristo? No qué es lo que piensa mi hermano, mi primo o quien sea, es qué piensa Cristo. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿Por qué no las puede percibir? Porque tiene una mente natural. ¿Quién es aquel que tiene una mente natural? Aquel que no conoce a Cristo. Dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios o que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Él da por hecho que todo aquel que es nacido de nuevo, que entiende cuál es el propósito y cuál es el llamado de su vida, Él da por hecho de que comprendes que tienes la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué haría Cristo en esta situación? Estoy hablando de conducta. Claro, nosotros no somos omnipotentes, ni omnipresentes, ni tenemos ese poder que había en él. Él está hablando, cuando habla acerca de parecernos a su Hijo, está hablando acerca de su carácter moral, de su conducta. A ver, vamos a ver primera de Pedro. A ver, déjenme ver si no leerlo. Vamos a leer el 11. Primera de Pedro 2. Vamos a leer desde el 11. Síganlo con su vista, por favor. Dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles,
para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Escuchen bien, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué? Para esto, todo lo que hemos leído. Mira lo que sigue. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Nuevamente, para esto fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados, Serigley? A ser como Cristo. A ser como Cristo. Y no está hablando de alguien como aquel sacerdote que una vez les conté que se fue con los muchachos un domingo de paseo y ya cuando llegaron allá se quitó la sotana y les dijo, bajen las cervezas. Y le dijo uno del padre, pero un poco usted va a tomar, mira, allá en la iglesia yo soy el padre, aquí soy como ustedes. Órale, le entraron duro. Aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de que somos de Cristo. ¿Dónde? En todos lados. En todos lados. La sotana no me hace ser de Dios. La vestimenta no me hace ser de Dios. Claro, quiero aclarar, ¿verdad? Dice la palabra que vistamos como con decoro. ¿Qué es decoro? Ustedes deben de saber. No nos dio un modelo así, este vestido hasta acá, y que te tape el cuello, que te tape a los hombres puro gabán para que les tape la barriga y todo, no. No nos dio así, no, es que muchos dicen, es que cómo se vestían antes. Había un hermano que un día me dijo, no, cuando Dios les dio vestiduras a los hombres, a Adán le dio algo así como un short, y a un taparrabo, dice, pero como un short, como pantalón, y a las mujeres les dio un vestido. Y digo, ay hermano, ¿cómo cree pues? Dios los cubrió su desnudez solamente. Por eso dicen que el pantalón es del hombre, que las mujeres no deben de usar pantalón. ¿Cómo me vería yo con un pantalón de Carmen con corte de mujer? Pues obvio, hay pantalones de mujer y pantalones de hombre. Esto es aparte. Estamos viendo acerca, porque luego digo, la forma de vestir no nos define, pero como hijos de Dios, porque pues, yo conozco mucha gente que se viste muy bien y no son hijos de Dios. A eso me refiero, sí me explico, ¿verdad? ¿No? Bueno, el cual no hizo pecado, en el 22. No, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. ¿Qué fue Él? Ejemplo. ¿Quién lo avala? ¿Quién lo dice? ¿Cualquiera? ¿Quién es el escritor de esta epístola? Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Con él. Con Él. Lo avala alguien que estuvo junto a Él. Alguien que lo escuchó, alguien que vio cómo era su manera de vida. No lo está hablando cualquiera. Lo está hablando alguien que lo conoció de una manera más profunda que tú y yo, en el sentido de haber convivido con Él.
¿Y qué dice? El cual nos dio ejemplo. ¿Para qué? Cuando habla para seguir sus pisadas, nos está diciendo para que seamos como Él. Para que sigamos sus pisadas, para que seamos como Él. Actuemos como Él, hablemos como Él, nos comportemos como Él, hagamos como Él, nos apartemos como Él y hagamos como Él. Y luego dice el 22, el cual, ¿qué? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando maldecía, que cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, o sea, no se vengaba, sino que llevaba la causa a quien, al que juzga justamente. Esto es nuestro diario vivir. Donde quiera que vayamos, alguien nos va a agredir, a lo mejor no físicamente, pero sí verbalmente. ¿Y cuál debe de ser nuestra condición? ¿Llevar la causa a quién? Aquí no dice que él se desquitaba. Aquí no dice que él respondía con maldición. Aquí no dice que él agredía al que lo agredía física y oralmente, sino que él llevaba la causa. ¿A quién? Al que juzga justamente. ¿Cuántas veces nos hacen y decimos, el que me la hizo, me la paga? ¿Cuántas veces no hacemos así? Apenita nos dicen algo y ya estamos respondiendo. Decía Vicus, aplícatelo a ti mismo. Porque vi a mi esposa así. Aplícatelo a ti, casi me dijo. Está bien. 24, quien llevó a sí mismo. Fue voluntad de Él venir así, padecer así, vivir así, darnos ejemplo así. ¿Para qué? Para llevar nuestros pecados. Quien llevó en Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Este es el principal llamado. Hay otro. Miren, ¿por qué el apóstol Pedro pone como primera forma o como un principio fundamental para el evangelismo el hecho de tener o de ser imitadores de Cristo? ¿Por qué? Porque no debe haber incongruencia. Muchos predican el evangelio, pero no lo viven o no lo vivimos. Muchos predican el evangelio y no saben ni lo que están predicando. Muchos quieren que otros conozcan a Cristo y nosotros ni lo conocemos. Porque no hemos entendido el llamado. ¿Cómo vamos a expresar? Podemos ser como merolicos, podemos aprendernos versículos de memoria y ir y decirlos. No estoy diciendo que sea malo, simplemente estoy hablando del orden de identidad y llamado. Los discípulos, antes de salir a predicar, se llenaron de Él, se impregnaron de Él, hablaron como Él. Escucha cuando cuando Jesús le dijo, hoy, esta noche me van a entregar a los pecadores y tengo que morir. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, yo iré contigo si es necesario hasta la muerte. ¿Qué le dice Jesús? Mira, el gallo va a cantar y tú me negarás 3 veces.
Y en una de ellas le dijeron, tú eres de ellos. ¿Por qué lo identificaron como de él? Tú eres Galileo, ¿por qué? Tú eres uno de ellos, ¿por qué lo identificaron? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? No era nada más el hecho de decir soy cristiano, no. No basta con decir soy, sino tener ese sentir en tu corazón de cada día parecerte a tu maestro. Porque si no, no sirve. Yo les decía el otro día, no sé de quién estaban hablando. No sé, a lo mejor un conocido de él, de esa señora, un familiar, no sé. Pero le dijo, siempre me está hablando de religión. Y yo le digo, pero cambia tú primero. O sea, a eso nos exponemos. Por eso Jesús nos da una identidad como cristianos y tenemos que parecernos a Él, pero nos compara a la sal y nos compara a la luz. ¿Por qué la sal? Porque la sal es esencial para la vida. La sal es un antiséptico, ¿cómo? Antiséptico. Conserva. Y la iglesia debe de ser esa sal, ese que le dé ese sabor, que quien le da a este mundo una esperanza de preservar la vida. Por eso ustedes son sal, pero también son luz. Nadie puede alusar debajo de un almud, sino que tiene que ponerse donde alumbre. ¿Qué es donde alumbre? Tu testimonio. Mi testimonio. Esta es la identidad. Y cuando nosotros entendemos nuestro llamado, sabemos qué estamos haciendo y a qué jugamos. Nada nos mueve. El apóstol Pablo decía, no seas llevados por doquier, por todo viento de doctrina, porque no comprendemos cuál es el llamado. Nuestro llamado es ser como Cristo, para que no haya incongruencia cuando nosotros predicamos. No recuerdo quién era el que iba con con Pablo, pero había una mujer que tenía espíritu de adivinación. ¿Y qué decía? Estos son dos hipócritas que predican a Cristo, pero viven una vida desordenada y son adúlteros, son fornicarios, son rateros, son estos, son otros. El espíritu malo que había, o el espíritu de adivinación que viene esa mujer, ese era el testimonio que daba de Pablo y Bernabé, creo que era Bernabé. ¿Qué decía? Estos son varones ¿de quién? De Dios Altísimo. Estos son varones del Dios verdadero, del Dios Altísimo. Estos son hombres que predican al Dios verdadero. Daban testimonio a unos mismos demonios o a unos espíritus malos. Comprendían y entendían que no había incongruencia en la vida de Pablo. Y esto era más efectivo. Yo no dudo que alguien le hable de Cristo a otro y Dios te use en ese momento, o Dios use a esa persona, no lo dudo. Pero es mejor cuando nosotros, no estoy hablando de que vamos a ser los más perfectos, yo sé que nos vamos a seguir equivocando y quizás hasta pecando. Porque alberga esa posibilidad. Nadie es santo así por sí mismos. Pero tiene que haber este deseo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tiene que haber esto. O sea, debe de ser tu meta. Esto debe de ser nuestro diario vivir. Parecernos a nuestro Maestro. Cada quien en su interior dirá, me hace falta. Yo creo que a todos nos hace falta. A todos. Unos batallamos en un área más que otros, pero todos necesitamos sujetarnos a Él. Ahora, ¿cuál es el siguiente llamado? Segunda de Pedro, aquí mismo. Déjenme lo busquen. Es Primera 2:9. Es ahí mismo. Fíjense cómo están ahí. No lo había. Bueno, y no lo había porque
Ese sí estaba en el plan de la predicación, el otro no. El otro ya fue de parte de Dios ahorita. Dice, mas vosotros sois, ¿qué eres tú? Linaje escogido, linaje Mas vosotros sois, no dice mas vosotros seréis, o más vosotros a lo mejor son, no. Está hablando a la iglesia, hermanos. Nuevamente el apóstol Pablo da por hecho de que es la iglesia. Y la iglesia debe tener esta esencia. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué es linaje? Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué es un linaje? Es una línea de sangre que trae Es una línea. un nivel alto. Bueno, esto ya nos vamos a meter con una situación más profunda acerca de la descendencia de Dios y la descendencia del diablo, porque también el diablo tiene su línea. Pero dice que vosotros a través de Cristo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios, ¿así dicen? Ahora, ¿para qué? Nada más para tenernos de adorno, nada más para decir, este es mi pueblo, mira, esta es la iglesia León de Judá Morelia, ese es mi pueblo. No, ¿para qué? Hay un propósito. Acuérdese que el tema de hoy es ¿qué? Identidad y llamado. Y llamado ya vimos que es una manera en la cual Dios nos hace una invitación de una manera soberana para llevar a cabo sus propósitos. Y el propósito de Dios es para anunciar las virtudes. ¿Qué es una virtud? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Una virtud. ¿Qué es una virtud? Algo estamos hablando de la persona de Cristo. Vamos a hablar una virtud de Él. Una característica de Él. Algo que solo es Él. El apóstol Pablo no está hablando, el apóstol Pedro no está hablando a ciegas. Está hablando y está dando testimonio de alguien que conoció perfectamente para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es Él? Jesús. Para anunciar sus virtudes, para anunciar su reino, para anunciar sus palabras, para engrandecer su personalidad, su característica, su naturaleza divina, su identidad. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ahora también vamos a dar el resultado de. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Eso es lo que el mundo necesita entender y saber. Que Cristo murió en la cruz. Esto es lo que nosotros debemos predicar. Acuérdate que los cristianos o la iglesia les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Y desde ahí en adelante nosotros somos identificados como cristianos. Porque debemos parecernos a Él. Y debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ya no hay incongruencia. Cierren sus ojos.